Bendecidos en este día, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Quiero hablar por los próximos 5 o 10 minutos acerca de las dos escuelas de pensamientos que había en los tiempos de Jesús. Usted sabe que hemos estado sacando un tiempito para compartir alguna información de cosas que hemos aprendido, con el fin de que usted expanda su mente, de que usted de alguna manera pueda seguir creciendo la gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo sé todo, pero estoy aprendiendo, y de lo que he aprendido y de lo que he recibido por gracia lo comparto. Creo que el último video que hicimos hablamos acerca de las 4 escuelas de pensamientos que habían, acerca de la interpretación del libro de Apocalipsis, Daniel, Mateo 24, que en el cristianismo se conoce como lo que es la escatología. Anteriormente a eso hicimos un video acerca de los 3 Hasatán que habían según la literatura judía, y así sucesivamente hemos hecho otros videos presentando diferentes escuelas de pensamiento y diferentes interpretaciones de las escrituras. Y hoy vamos a hablar de 2 escuelas de pensamiento que habían en los tiempos de Jesús, que no están en la Biblia. Es posible que usted lo haya leído o lo haya estudiado, es posible que sepa más que yo acerca de eso, de esas 2 escuelas de pensamiento. Así que, y siempre digo, el hecho de que yo haya abrazado una escuela de pensamiento o una interpretación bíblica y la tuya sea diferente a la mía, no por eso yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Eso es bien importante entenderlo. Lo que nos une a nosotros es la sangre de Jesucristo, no una interpretación bíblica. Lo que nos une a nosotros es el amor de Dios. Pedro y Pablo tenían sus encontronazos. Usted sabe que Pedro caminó con Jesús, fue discípulo de Jesús, recibió una revelación de que Jesús era el Mesías, se apartó, Jesús se la manifiesta, lo restaura, lo levanta y predica el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo, y fue un apóstol fundamental al comienzo de la iglesia. Pero sin embargo Dios levanta después un Pablo y lo hace apóstol de los gentiles, para que lleve el mensaje de salvación a los que no son judíos. Y hubo un encontronazo entre ellos. En una ocasión Pablo los reprendió, le dijo hipócrita, porque Pedro actuaba de una forma delante de los judíos y los gentiles, y cuando no estaban los gentiles actuaba de otra forma, y Pablo se dio cuenta de esa hipocresía y lo confronta. Sin embargo, el hecho de que fue confrontado no significa que no había amor y no había respeto el uno por el otro. Por allá en la segunda carta de Pedro, Pedro mismo reconoce que ni aun indoctos o doctores de aquella época podían entender los misterios que Dios le había revelado a Pablo. Así que el hecho de que yo piense o haya abrazado una escuela de pensamiento que sea diferente a la suya no me hace a mí mejor que usted, y usted no es mejor que yo. Eso es bien importante y fundamental en las relaciones y en aquellos que les gusta estudiar y leer la palabra del Señor, indagar, escudriñar los misterios del reino de Dios. Las 2 escuelas de pensamientos que había en los tiempos de Jesús, aunque no está en la Biblia, una de ellas era la escuela de Hillel, y la otra era la escuela de Shammai. Eran 2 escuelas de pensamientos opuestas. Hillel era más radical, más práctico, y Shammai era más radical, más legalista, por decirlo así, más no me gusta usar, ¿verdad?, ciertos términos para que no me malinterprete, pero era más radical. Para que tenga una idea, en una ocasión se presenta un hombre y le dice, según dice la historia, y le voy a recomendar un libro que leí y abunda un poco más acerca de esas 2 escuelas de pensamiento. Se le acerca un hombre a Shammai y le dice, con un solo pie recítame toda la Torá. Y Shammai se enoja y toma un 2x4 y le mete en la cabeza al tipo, a la persona, de su enojo, de su ira. Entonces esa misma persona no murió, recibió su cantazo de Shammai, pero luego va donde Hillel y le hace la misma pregunta. Y mira cómo le responde Hillel aquí. Déjame buscarlo por aquí para ser más exacto cómo le respondió Hillel a ese hombre que de alguna manera lo estaba tentando
Míralo por aquí. Aquí está. Ok. La misma pregunta. Con un solo pie recítame toda la Torah. Contrario a Chamay, que reaccionó de manera violenta, Hillel le dice, no causes odio al prójimo si no te gusta que te lo causen a ti. De esto se trata toda la Torah, el resto es comentario. Si usted se acuerda la regla de oro en nuestra Biblia, Jesús dijo, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y la escuela de Hillel, prácticamente muchos eruditos y muchos teólogos piensan y creen que Jesús abrazó la escuela de Hillel en sus tiempos. Hillel llegó 20 años antes de Cristo, ya estaba establecida su escuela y se conocía como Hillel el Babilónico, porque fue extraído de Babilonia. Pero chocaba con la escuela de pensamiento de Chamay. Dice que Hillel el Babilónico era el antepasado de Hillel el segundo, quien según la tradición rabínica inventó el calendario rabínico moderno en el año 359. Entonces Chamay, que era un poco más radical, y le voy a recomendar un libro para que usted pueda leer un poco más acerca de la diferencia entre la escuela de Chamay y la escuela de Hillel. Chamay. Dice, el líder de la casa Chamay era una de las escuelas principales del fariseísmo en los tiempos de Jesús. Chocaba con la escuela de Hillel, y la casa de Chamay fue exterminada en gran medida durante la revuelta judía en el año 66-74 después de Cristo. Esas eran las dos escuelas principales en los tiempos de Jesús, para que usted pueda leer un poco más acerca de esas dos escuelas. Este libro que está aquí dice lo que todo cristiano debe saber acerca del judío Jesús, del rabí Eva Mofik, muy bueno. Yo lo he leído ya 2 veces, así de bueno está. Y he usado algún contenido de este libro en mis predicaciones. Estoy hablando de un tema, por ejemplo, no hace mucho toqué el tema de la oración y saqué unas cosas muy interesantes que le habla acerca de la oración en este libro. Así que se los recomiendo. Él abunda un poco más la diferente escuela de pensamiento entre Hillel y Chamay. Y sé que va a ser de grande bendición. Obviamente estaban los fariseos, que era una secta. Los fariseos, los judíos ortodoxos de hoy prácticamente vienen de esa línea de lo que son los fariseos. Estaban los escribas, que eran los que estudiaban la Torá y le daban los comentarios o la interpretación, pero era todo lo que estaba escrito. Era como un caraíta de hoy día. Este hombre que está aquí, este libro me lo recomendó el doctor Gamaliel, mi hermano y amigo Jairo de la Cruz, Nehemías Gordon. Él no cree que Jesús es el Mesías, pero por alguna razón escribió este libro, el Yeshua hebreo frente al Jesús griego. Muy, muy interesante, está en español, también está en inglés, pero ahí él abunda en Mateo 15 y Mateo 23, una información muy buena que le va a ser de mucho beneficio si usted lo lee. Me gustó lo que él explica en este libro, muy bueno. Los escribas eran bien los caraítas, déjame asegurarme bien, espérate. Los caraítas, sí. Judío caraíta. Prácticamente ellos creen toda la Torah, desde Génesis hasta Crónicas, que honestamente en el orden cronológico no termina en Malaquías, sino en Crónicas. Pero ellos creen toda la Torah, no creen en el Nuevo Testamento y no creen que Jesús cumplió con los requisitos para ser el Mesías. Así que este es un libro muy bueno. A pesar de que él no cree que Jesús fue el Mesías, hace una buena comparación y de alguna manera él muestra en este libro que Jesús, según su estudio y su interpretación, que Jesús era un caraíta que cumplía la Torá. Era un fiel defensor de la Torá. Así que este libro es muy bueno.
Hillel y Shammai, las dos escuelas de pensamiento, los escribas, los fariseos y escribas, fariseos y los seduceos. Prácticamente los seduceos era otra secta, por decirlo así, judía, que usted sabe que cuando Jesús confrontaba en sus tiempos al mundo religioso, esta era prácticamente los tres tipos de escuela de pensamiento que chocaban con sus enseñanzas y con su doctrina. Los fariseos, los escribas y los seduceos, que no creían, muchos de ellos, en la resurrección del Señor. Así que si de alguna manera esto lo pueda beneficiar, cómprese este libro para que pueda entender un poquito más la escuela de pensamiento de Shammai y la escuela de pensamiento de Hillel. También creo que puede conseguir algún tipo de información en Google. Hoy día tenemos la bendición de tener acceso a mucha información. Así que de alguna manera es bueno que entienda cuáles eran las creencias de estas dos escuelas de pensamiento y por qué Jesús se alineó más a la escuela de pensamiento de Hillel, que era una escuela de pensamiento que amaba o ponía en práctica la Torá, que era el amor al prójimo. ¿Sabes? Hillel creía que si tú no amabas al prójimo, de nada servía o de nada valía saber toda la Torá. Y prácticamente esa fue la escuela de pensamiento que Jesús abrazó y manifestó. De nada vale saber mucha información si no podemos aplicar lo práctico, que es amar al prójimo. De nada vale decir que amamos a Dios, a quien no vemos, y no podemos amar al prójimo, a quien sí vemos. Así que sean bendecidos. En la próximo video estaremos hablando acerca de la soteria o la salvación, las escuelas de pensamiento que creen que la salvación se pierde y escuelas de pensamiento que creen que la salvación no se pierde. Sean bendecidos, que pasen buen día.